Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 10 de junio. Estamos en la 10ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy es Mateo 5, 17 al 19, en el que Jesús habla fundamentalmente de cómo debemos acoger la Escritura, cómo debemos acoger la ley. Él dice que no ha venido a abolir, sino a dar cumplimiento, y que no hemos de pasar por la vida saltándonos mandamientos, incluso los pequeños, los que nosotros consideramos pequeños. Todos son importantes. Jesús quiere llevar la ley a su plenitud, por ello impugna el legalismo, ley por ley, simplemente legalismo. Los escribas de todos los tiempos buscan seguridad humana y religiosa, hasta aquí, esto medido, pesado, contado, saber en cada momento lo que tienen que hacer, porque está mandado, dicen, sin arriesgarse a discernir. Se quedan en la letra de la ley, sin profundizar su espíritu, que es más exigente. Por ejemplo, la ley manda no comer carne los viernes de Cuaresma. A ellos les basta con cumplir exactamente la ley, pero no les preocupa comer langosta o comer cosas ricas, ¿no? Ricas no tanto de sabor cuanto de dineros, ¿no? Otro peligro del legalismo es que con la ley en la mano se critica al que no vive como uno considera conveniente, se le condena, incluso se le persigue. Caemos a veces en esta mentalidad, en el legalismo. Lo que está en juego en tiempos de Jesús y en este tiempo es la interpretación novedosa y radical que Jesús y sus apóstoles hacen de la Escritura. Lejos de acabar con ella, la llevan hasta las últimas consecuencias, subrayando así la continuidad al mismo tiempo que la novedad que trae Jesús y el reino que él anuncia. La Escritura manifiesta la voluntad de Dios, vigente hasta el final de los tiempos. La tarea de Jesús está en continuidad con la Escritura de su pueblo, pero él desvela su auténtica esencia y novedad. Los escribas y los fariseos se consagraban en cuerpo y alma al estudio y al cumplimiento de la ley hasta en los más mínimos detalles. Leyes que tenían, pues a lo mejor, casuística exagerada, con 400 o 500 detalles, ¿no? Habían multiplicado los preceptos y convertido la ley en una carga pesada. Jesús y sus discípulos, como años más tarde los cristianos a quienes Mateo dirige su evangelio, tuvieron que escuchar más de una vez la acusación de que descuidaban el cumplimiento de la ley. Mediante la utilización de un recurso literario, la antítesis, el evangelista intenta hacer aún más vivo el contraste entre la postura de Jesús y la de los fariseos con respecto a la ley, tanto en la terminología utilizada, ley, mandamiento, vigencia, abolir, como en el fondo de las antítesis aparece el tema de la justicia. La justicia de los fariseos se conformaba con marcar los mínimos imprescindibles para salvarse, olvidando la principal función de la ley. Pero la justicia de Jesús, de la que ya hablaban las bienaventuranzas, se refiere al comportamiento que responde a lo que Dios quiere del ser humano, tal como se manifiesta en la ley y los profetas, es decir, en las Escrituras. Jesús nos invita a profundizar en la Escritura y a ir al corazón de la norma para poder vivirlas desde dentro y descubrir en ellas la voluntad de Dios. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Mi fe está fundada en una visión demasiado legalista de la vida cristiana. He descubierto la novedad que se esconde tras tantas leyes.
Habéis oído que se dijo a nuestros antepasados: la fe cristiana es algo del pasado, que no tiene nada que decir a nuestro hoy, a nuestro mundo. Nos lo preguntamos, ¿no? Deja tu ofrenda ante el altar, vete primero a reconciliarte con tu hermano. ¿Mm? ¿Cómo construimos en nuestro grupo la fraternidad? No he venido a abolir las enseñanzas de la ley y los profetas, sino a llevarlas hasta sus últimas consecuencias. ¿Qué tipo de esperanza genera en mí la lectura de este pasaje? ¿Qué sociedad me invita a construir? Pues en la meditación de la palabra de Dios buscamos descubrir su voluntad para cumplirla. Solo la oración, que es encuentro con Dios, puede abrirnos los ojos del corazón para que encontremos la vida que se esconde en su palabra de amigo. Pues no dejemos de hacerlo, no dejemos de acudir realmente a la Escritura, a la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces muchas personas me preguntan qué puedo leer, qué puedo hacer para descubrir la palabra de Dios, la Escritura, el Evangelio de cada día? Piensa que el Evangelio de cada día es la carta que Dios te escribe diariamente para ti, y es nueva. Y aunque a ti te parezca que no dice nada, vaya si dice. Basta que la rumiemos, la repasemos. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de Dios. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Cumplamos, y no con un cumplimiento vacío, sino un cumplimiento de corazón, de verdad. Y vivamos desde ahí. Y busquemos siempre la voluntad de Dios en todo, por muy pequeña que sea la decisión que debo tomar. No dejemos de invocar al Espíritu Santo y que sea Él el que nos ayude a ver, a tener luz, a tener decisión y fortaleza para sacar adelante nuestro día a día. Hoy la Iglesia, el día 10 de junio, celebra, entre otros, las memorias de San Críspulo, diácono, y San Restituto, presbítero. Sé que son nombres un poco extraños para hoy, quizá demasiado clásicos, pero son hermanos nuestros que sufrieron el martirio en nuestra tierra, en Sevilla, ¿no? En este caso. Hermanos nuestros que dieron la vida por Cristo. Críspulo y Restituto. Mantiene la tradición contada de padres a hijos desde tiempos inmemoriales que San Críspulo y San Restituto eran naturales de Peñaflor, Restituto presbítero y Críspulo diácono, tío y sobrino de parentesco. Eran picapedreros de oficio y trabajaban en la cantera que existía por la calle Blancaflor, a la sombra de un azofaifo milenario que existió hasta hace algunos años en la casa número 18 de dicha calle. Pertenecían a la comunidad cristiana de Peñaflor durante la dominación árabe y fueron martirizados para que renegaran de su fe. En la actualidad está la ermita que lleva su nombre. Hasta aquí es lo que la tradición oral de Peñaflor ha conservado acerca del martirio. Existe también una curiosa leyenda que dice así: después del martirio, tras haber decapitado a los santos mártires, primero a Críspulo y después a Restituto, en la peña donde cayó su sangre, apareció una flor blanca. Los árabes la cortaban todos los días y todos los días volvía a salir la flor. Era este el milagro por su martirio. De este hecho procede la toponimia del nombre de la calle Blancaflor, y según la tradición el nombre de Peñaflor vendría dado al pueblo por el milagro de la flor ocurrido encima de una peña. Otro milagro que mantiene la tradición durante el martirio es el siguiente. Cuando fue decapitado
Críspulo y Restituto esperaba su turno. La cabeza del sobrino, ya decapitado, antes de caer al suelo, le habló a su tío para alentarlo en el momento del martirio. El cuadro, que se encuentra en el retablo de la Capilla de los Santos Mártires, recoge esta escena, en que San Críspulo, decapitado, habla a San Restituto, que espera ser martirizado. También mantiene la tradición que San Críspulo y San Restituto fueron enterrados en Córdoba y que sus huesos se encuentran en la urna que contiene los restos de los mártires cordobeses, en la iglesia de San Pedro. Bueno, sea como fuere, lo importante es la vida, el testimonio, el ejemplo de estos dos mártires, tío y sobrino, Críspulo y Restituto. Restituto presbítero y Críspulo diácono. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mucho ánimo para seguir adelante, seguimos orando por todos los enfermos de esta pandemia y seguimos luchando con esperanza también por el fin de ella, ¿no? Pedimos especialmente por todos los fieles difuntos, de la pandemia, de los del coronavirus y también de todos los difuntos. Os quiero.